Vamos a empezar este tiempo de gabinete con Estefanía Molina, muy buenas tardes. Hola Julia, buenas tardes. Con Antón Reixa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Juan Manuel de Prada, que aún no ha llegado, pero que esperemos que llegue en breve. Se va a perder en todo caso el informe, una pena, porque es nuestro punto de partida. Es un Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Bueno, pues es un tema que está pasando ligeramente inadvertido, pero le hemos puesto el ojo y hace días que estamos más o menos sobre la pista y vemos que hay bastantes colectivos de mujeres cristianas o religiosas o de la vida civil. Ahí están incluidas voluntarias, colaboradoras, teólogas, que han convocado protestas para este próximo domingo, este domingo que viene, delante de las catedrales de un buen puñado de ciudades españolas, las más importantes ciudades españolas. Reclaman esas mujeres tener voz y voto en las estructuras eclesiales y exigen igualdad dentro de una institución en la que las mujeres desempeñan tareas fundamentales, son educadoras, son enfermeras, son cuidadoras, son mayoría en todas las parroquias, pero sin embargo son los hombres los que ejercen todo el poder. Cuéntanos, Asun. Y por eso el lema que han elegido para este domingo es el siguiente. Hasta que la igualdad se haga costumbre. Es también el título del manifiesto con el que llaman a la movilización, porque la Iglesia, dicen desde estos colectivos, está impregnada del trabajo de las mujeres, pero las discrimina, no se las ve. Por eso lo primero que reclaman es visibilización y denuncian que mientras que en otros ámbitos se ha avanzado en conquistas sociales, la Iglesia se está quedando atrás. ¿Por qué? Pues por los motivos que explica Pepa Monleón, que es una de las portavoces de estos colectivos. Durante 2000 años es una Iglesia que se ha ido haciendo cada vez más férreamente patriarcal. Está regida por un patriarcalismo, el mismo patriarcado y patriarcalismo que existe en la sociedad civil, pero en una sociedad eclesiástica, en este caso, que se ha ido quedando más cerrada sobre sí misma. Y lo que ha sucedido es que no ha habido la reacción tan fuerte, tan clara, tan diáfana que hemos tenido las mujeres en el ámbito civil, no lo hemos tenido en el ámbito religioso, en el ámbito por lo menos de la Iglesia Católica. También critican que persiste el predominio del poder de los sacerdotes sobre los laicos, a pesar de que el Concilio Vaticano II equiparó a unos y otros como pueblo de Dios, y que ese clericalismo, dicen, es en buena parte el origen de los males de la Iglesia, entre esos males la violencia sobre las mujeres y otros abusos. El problema de los abusos y agresiones tiene mucho que ver, incluso más a veces, que con todo el tema que se ha dicho del celibato y demás, tiene mucho más que ver con el sentido de poder y el ejercicio del poder del sacerdote sobre los laicos. Y finalmente, una característica que es el poder sagrado que se le asigna al sacerdote. Eso ha hecho que en las mujeres agredidas y en las mujeres abusadas el dolor, el sufrimiento sea doble, porque han sido agredidas por un varón en el que teóricamente tenían depositada confianza y que además se muestra en nombre de Dios. Entre los cambios que reclaman, cita Monleón, aunque dice que no es el cambio fundamental, que hay otros, pero sí que está en esa lista el que las mujeres puedan ser diáconas y ordenarse como sacerdotes. Creemos que la mujer tenemos que tener acceso a esos ministerios. Por mucho que quieren a veces incorporar razones teológicas, se caen del propio peso. No hay razón para que una mujer no pueda acceder al ministerio y pueda servir a la comunidad, pueda servir al resto de las personas que estamos en la Iglesia, pueda servirlo desde ese punto de vista con una entrega especial y demás, como lo hacen exactamente los varones, o a lo mejor hasta mejor. En ese sentido reclaman también poder participar en la conferencia episcopal y un lenguaje inclusivo en textos litúrgicos, documentos y homilías, también que se reconozca la diversidad de familias, identidades y orientaciones sexuales y que la llamada teología feminista se divulgue en las iglesias. Bien, puede parecer que este movimiento de las mujeres cristianas ha surgido de la nada, pero en realidad no es verdad, son reclamaciones que no son nuevas precisamente. Hay que recordar, por ejemplo, que hubo católicas que se manifestaron por la igualdad de Madrid en el año 2000 y además las religiosas llevan tiempo pidiendo, por ejemplo, poder votar en los sínodos, puesto que ahí se toman decisiones que les afectan. Es de lógica, explicaba en el reciente sínodo de la Amazonía la religiosa Teresa Forcades. ¿Por qué? Si un hombre que no es obispo ni sacerdote puede votar en ese sínodo,
no hay ninguna mujer que pueda votar. Esto ha sido así resumidamente y por tanto con esto yo creo que no solamente estoy yo personalmente de acuerdo, sino que me parece de sentido común estar de acuerdo. En ese sínodo, el pasado octubre, el Papa Francisco se propuso aumentar el peso de las mujeres en los puestos de decisión, aunque de momento lo que dicen desde estos colectivos es que no ha habido avances relevantes. Por eso este movimiento de las mujeres cristianas no solamente se está dando en España, ¿no? Por poner dos ejemplos más, en Alemania existe el movimiento María 2.0 y en el ámbito global otro movimiento que se llama Voices of Faith, Voces de la Fe, que están apoyando iniciativas muy similares a esta que estamos analizando, iniciativas de cara al Día de la Mujer. Bueno, pues este domingo protestas de estos grandes colectivos de mujeres cristianas, religiosas y de la vida civil ante las catedrales en un buen puñado de ciudades de nuestro país. ¿Habéis seguido con algún interés este movimiento de las mujeres cristianas? ¿Os lo hemos descubierto aquí? ¿Qué os parece lo que hemos escuchado en una representante de uno de esos grupos de mujeres cristianas? ¿Quién empieza, Estefanía? Sí, yo misma. Ha llegado Juan Manuel, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está. Pues la verdad que yo lo he descubierto ahora mismo. Es decir, al hilo de que hoy el gabinete trataba de esta cuestión, pues he sido consciente de todo este movimiento y la verdad que tiene unas raíces muy profundas. Como contaba Asun Salvador, está muy movilizado en varios países y verdaderamente esa reclamación está ahí. El hecho de que la mujer pueda tomar mayores responsabilidades y puestos de liderazgo dentro de la Iglesia Católica. Creo que, y yo vaya por delante, que soy partidaria de que las mujeres asuman el liderazgo y tengan representación en los puestos de dirección de cualesquiera institución que sea, creo que el problema que tiene la Iglesia Católica es que verdaderamente su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos es muy limitada. Por un lado, porque se cree, y por ejemplo, con la cuestión de si las mujeres pueden ser diáconos o no, leía que el Papa Francisco, esto lo ha remitido a una comisión de estudio, y lo que ahí se estudia es si en tiempos de la Iglesia antigua las mujeres podían hacer ministerios como por ejemplo el bautismo, la extrema unción, cuando una persona muere, y a partir de si eso se produjo en la antigüedad, se considerará o no si eso se puede aplicar en la actualidad. Yo creo que esto demuestra, en cierto modo, hasta qué punto la Iglesia se rige con sus propios códigos de hace 2000 años y que de ahí no sale. Y eso choca directamente con lo que nosotros entendemos que es una democracia, que es el Estado actual, que es que los hombres y las mujeres, por el hecho de ser ciudadanos, tengan los mismos derechos, pero vemos que esa lógica no está en la Iglesia Católica. Y eso es principalmente lo que motiva toda esta discusión. También hay un tema, que es que para muchos sacerdotes sí que se está reivindicando el hecho de que puedan estar casados. Y no sé si eso está en las Sagradas Escrituras de hace 2000 años o no, o es un derecho nuevo que se introduce. Pero lo que sí que creo de fondo es que este Papa Francisco sí que está haciendo ese pequeño proceso de aperturismo. Porque en el último sínodo que comentaba Asun de la Amazonía, sí que se habló mucho y se puso en valor el papel de la mujer. Tal vez porque en muchas comunidades, en un momento de secularización, se observa que principalmente la Iglesia Católica es muy potente en América Latina y en todas esas regiones las personas que asisten a los cuidados de las personas de la zona, las que son mujeres, las que asisten a toda la cuestión del cuidado de los feligreses. Entonces, eso le permite dar ese pequeño aperturismo. Yo sí veo voluntad en este Papa. Es más, no hace mucho, a principios de año nombró por primera vez, una mujer se convirtió en subsecretaria de Estado del Vaticano y que era encargada del sector multilateral de la sección de relaciones con los Estados. Es decir, una vertiente mucho más de internacional, por así decirlo. Y es Francesca Di Giovanni, si no lo digo mal. Veo esa voluntad de aperturismo, pero creo que la Iglesia tiene los pies de barro y tampoco no se aprecia una voluntad real. De hecho, en este sínodo de la Amazonía, donde se habló de que las mujeres tenían que tomar puestos de liderazgo y dirección en la Iglesia Católica, no se dejó votar a las mujeres. Vemos que esas lógicas están ahí de fondo y es por lo que comento, es una institución que tiene sus propios códigos que yo creo, y me parece mal que no intenten adaptarlos a lo que es una democracia. Claro, porque que en ese sínodo de la Amazonía no se las deje votar, pero así, o sea, sin mano no, ni una sola mujer. Lo contaba la persona que hemos llamado como testimonio, ¿no? Pepa Monleón, que es una de las portavoces de este movimiento. Paso ahora palabra a Antón Reixa. ¿Qué te ha parecido saber esto? ¿Cuál es tu primera impresión sobre este movimiento? Es un movimiento, es cíclico, es cierto que aparece cíclicamente con mayor o menor intensidad. Yo quiero manifestar primero mi absoluto respeto
por las personas creyentes, católicas y cristianas, creyentes de cualquier sensibilidad, y sobre todo por estas mujeres que son críticas y luchan por estos motivos. De todas formas, yo creo que la Iglesia no engaña a nadie, y además es que estamos en algo que roza la ilegalidad. Yo creo que en una sociedad democrática no pueden convivir estas prácticas, no puede ser que una institución inserta en una sociedad que ya asume la democracia como criterio general pueda no permitir la libre elección de sus representantes. Cuando se habla de abusos sexuales, eso es extremadamente escabroso. Es decir, hay un problema respecto a los abusos sexuales, y estas mujeres hablan de eso. Los abusos, la Iglesia guarda y custodia una gran información sobre abusos sexuales cometidos, los somete a lo que ellos llaman el derecho canónico, que es como el reglamento de fútbol para los árbitros, y eso la mayoría de las veces no pasa a la jurisdicción civil. Es decir, que la Iglesia es así. Es decir, que esta gente lo reivindique tiene toda mi empatía y mi solidaridad. Pero se sabe desde siempre que los curas no se pueden casar, que la Iglesia no admite la homosexualidad, que la Iglesia tapa los abusos sexuales, que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Todo esto es así. Entonces, cuando es así, es que es así. A lo mejor lo que tienen es que ponerse fuera de la Iglesia y lograr otro tipo de comunidad o institución que represente el cristianismo, el que practican estas personas. Pero es que es así. La Iglesia es así, tampoco engaña a nadie. Es decir, eso está igual que no se justifica. Nadie sabe identificar un sitio en la Biblia que diga que los curas se puedan casar. Luego, lo que no hay es ningún sitio donde diga que se puedan casar, con lo cual lo que yo no entiendo es cómo convive en el seno de una sociedad democrática, cómo conviven estos fósiles de verdadero autoritarismo y abuso.